Amados hermanos, preciosa iglesia, sean todos bienvenidos al estudio bíblico de hoy. El tema que quiero que hoy veamos se llama El camino a la libertad. Pensando en que, por supuesto, todos anhelamos vivir una vida perfectamente libre en Cristo. Pero entendiendo también que todos tenemos un precio que pagar para esa libertad, como vamos a mirar en la Escritura. Vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias en el todopoderoso nombre de Jesucristo, nuestro Rey y Señor. Gracias, amado Espíritu Santo, por hablar a nuestras vidas a través de esta palabra maravillosa. Gracias, Dios amado, por tu bondad infinita y por concedernos un día más el privilegio de acercarnos a tu verdad. En el nombre todopoderoso de Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Amados, todos son bienvenidos al tema de hoy. Como ya les dije, el tema de hoy se llama El camino a la libertad. Y dice la palabra de Dios en el libro de Oseas, un versículo conocido por todos, pero quizá al que no le hemos dado la atención debida. En el capítulo 4, versículo 6, lo siguiente: Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y en este texto obviamente encontramos dos cosas trágicas. Uno, la falta de conocimiento. Y otro, el desecho voluntario de ese conocimiento, que hoy por hoy verdaderamente es trágico en muchas comunidades cristianas, en muchos líderes cristianos y en gran parte del pueblo de Dios. Sin embargo, la Escritura también nos dice, en Juan 8, 32 y el versículo 36. El 32 dice: Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y el verso 36: Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. De nuestra parte está el conocer la verdad, y de la parte de nuestro amado Señor Jesucristo, el hacernos completamente libres con esa verdad. Recibí una pregunta de un hermano a través de mi WhatsApp que inquietó profundamente mi corazón y que me dio la pauta para poder compartir con ustedes en los próximos días un tema necesario e importante acerca de la realidad, amados, de lo que significa ser libres. Y estoy seguro que este tema va a ser de mucha bendición para tu vida y, por supuesto, para el cuerpo de Cristo. Y, amados, cuando pensamos en la Trinidad perfecta, por supuesto que tú y yo pensamos en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero también cuando pensamos en nosotros mismos, nos damos cuenta de que tú y yo también fuimos creados a la imagen de Dios. Y todos sabemos que fuimos formados del polvo de la tierra, que sobre ese polvo Dios sopló aliento de vida
y que dice la Escritura que fue el hombre un ser viviente, en esta versión Reina Valera, y en otras versiones un alma viviente. Por consiguiente, no nos cabe la menor duda que al ser la imagen del Dios viviente, tú y yo también somos seres tripartitos, compuestos de cuerpo, que es la parte física, de alma, que es el yo y el asiento de nuestra personalidad, y del espíritu, que es el aliento de vida, en el cual podemos comunicarnos con Dios, como vamos a mirar en breve. Leyendo 1 de Tesalonicenses 5:23, la Escritura dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y Hebreos 4:12 nos enseña cómo se opera esa libertad maravillosa en ti y en mí. Pues dice la palabra: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así, mi amado, que traje a la memoria todas las ya grabadas enseñanzas acerca del hombre espiritual, y quiero compartir con ustedes las imágenes que utilicé para esas enseñanzas, que usted obviamente encuentra en la red fácilmente, en donde vemos que el hombre espiritual está constituido conforme a la imagen del Dios vivo, como un ser tripartito. En la primera imagen podemos ver, amados, algo importante, y es la creación original de Adán. Como ustedes pueden ver, dice Génesis 2:7: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Así que, como vemos, somos tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es el soplo o hálito de vida que Dios dio al cuerpo, que, como ustedes ven en la imagen, es polvo de la tierra o vasija de barro. Cuando Él sopla su aliento de vida en el polvo de la tierra o vasija de barro, el hombre llegó a ser un ser o un alma consciente. Y eso es sumamente importante, entonces, que tú y yo lo entendamos para el proyecto que quiero compartir con ustedes acerca de nuestra libertad absoluta. ¿Cuál es el deseo de nuestro Dios para nuestras vidas? Luego tenemos la oportunidad de mirar, después de la cruz, lo que constituye el hombre espiritual en esta imagen. Obviamente allí aparecemos también como seres tripartitos, y como ustedes ven, estamos compuestos, lo repito porque es importante que lo entendamos para nuestra identidad, es importante que lo conozcamos para poderlo vivir y aplicar: espíritu, alma y cuerpo. Y cada uno de estos órganos tiene sus propias funciones. El espíritu tiene 3 funciones: conciencia, intuición y comunión. Y la intuición del espíritu a su vez posee 3 funciones más, que son espíritu de revelación, discernimiento de espíritus y el órgano de la expresión. Luego aparece la comunión, en último lugar de las funciones del espíritu, entendiendo, amados, que la conciencia
es el lugar de nuestro espíritu donde Dios nos habla y nos guía y nos muestra la diferencia entre el bien y el mal. Esa conciencia fue lo que Adán adquirió cuando comió del fruto prohibido. Pero a través de la intuición podemos entender, conocer y comunicarnos con Dios, recibir de Dios su revelación y su sabiduría, ya que toda comunicación con Él, que es espíritu, debe desarrollarse en nuestro espíritu. Y esta intuición nos permite entonces recibir de Él la revelación de la palabra, que es el poder comprender cosas sobrenaturales y espirituales que nuestra mente racional no puede hacer, que le es imposible conocer, pero que mediante el espíritu de revelación Él va revelando a nuestras vidas su misterio maravilloso y nos va educando nuestro entendimiento, que forma parte, por supuesto, de nuestra mente. Esa intuición también tiene el discernimiento de espíritus para poder saber que lo que oímos, que lo que leemos, que lo que recibimos viene verdaderamente del Espíritu Santo y no de una doctrina falsa o de un falso ministro o de alguien disfrazado de ángel que quiera trastornarnos y sacarnos de la verdad del Señor. Y por supuesto que esa revelación y ese discernimiento se manifiesta a través del órgano de la expresión, que es lo que hacemos al desglosar cada uno de estos temas, expresar con el vocabulario humano la verdad divina que está escondida en su preciosa palabra. Por supuesto, amados, que estos temas todos son sumamente profundos. Yo ya los enseñé en el pasado de manera desglosada, de manera clara, pero lo necesito que los recuerdes o que los veas o que los entiendas para lo que el Señor quiere enseñarnos acerca de nuestra gloriosa libertad. La comunión, que es la parte final del Espíritu, que es el órgano por medio del cual tú te acercas a Dios, le oras, lo adoras, lo bendices, lo exaltas. Es donde tenemos esa conversación profunda con Dios a través de nuestro espíritu, que, como les digo, se revela en la conciencia y que entendemos a través de nuestra intuición. Todos estos órganos forman parte entonces del espíritu redimido por Cristo con su sangre después de la cruz. Por eso somos hombres espirituales. Pero por otra parte, a la parte final está el cuerpo, al cual no me quiero referir demasiado, pues sabemos que tiene 5 sentidos, que conocemos que tiene oído, vista, olfato, gusto y tacto. Pero para esta cuestión de la libertad nos vamos a centrar en el alma, porque es en el alma en donde tú y yo podemos comunicarnos a través del Espíritu con nuestro Dios, y donde nos comunicamos también simultáneamente con el mundo exterior por medio de nuestro cuerpo. El alma posee 3 facultades: la mente, que es el órgano pensante, el órgano de la inteligencia, y que por supuesto es un tema muy profundo de tratar en pocos minutos. Pero tiene también las emociones, que es lo que nos permite, como ven en el cuadro, expresar 3 clases de cosas que se manifiestan en nuestra alma. Una es el sentimiento, 2, el afecto, y 3, el deseo. Lo que quiere decir que las emociones entonces son de 3 clases: de sentimientos, de afectos y de deseos. Y al final del alma encontramos la voluntad, que para mí es uno de los órganos, a pesar de la mente y de los sentimientos, de suma importancia, porque es allí donde tomamos nuestras decisiones. Es allí donde, en base a pensamiento y a emociones, decidimos nuestro caminar sobre esta tierra. Por supuesto que de esto les hablaré más adelante. Así que, amados,
tenemos ese hombre espiritual. Tenemos también, de manera maravillosa, otra realidad entonces que aclara este panorama de nuestra triunidad. Y es que el espíritu es la parte que tenemos de Dios. El alma, mis amados, como ustedes ven en esta nueva imagen, está compuesta de mente, emociones y voluntad y el cuerpo. Pero esta doble unidad, alma y cuerpo, es lo que constituye lo que la Biblia llama la carne. Gálatas 5:24, que ustedes ven en la parte final, dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. De tal manera que evidentemente, y como veremos a futuro, nuestra alma y nuestro cuerpo deben estar crucificados para poder experimentar la dicha de la libertad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vimos también que hay una tipología en el Antiguo Testamento que se cumple en el Nuevo para hablar del hombre espiritual. En este cuadro ustedes ven que en la parte inferior se habla del Éxodo, para referirnos a la salida de Israel de Egipto, de la esclavitud de Egipto, la travesía que dieron por el desierto y la llegada final después de 40 años que ustedes conocen a la tierra prometida. Esto habla en nuestras vidas de que tú y yo éramos esclavos en Egipto. Salimos a trasegar por el desierto con el propósito de entrar en la tierra prometida. Que como ustedes pueden ver, Egipto en la mitad del cuadro habla del hombre natural o caído. Luego de conocer a Cristo, salimos de ese peregrinar por el desierto en el hombre carnal, que obviamente tiene que ver con nuestra alma. Pero después de ese trasegar, tenemos la promesa de entrar en el espíritu, que es la parte superior, que habla del hombre espiritual. ¿Cuál es la meta tuya y mía? Y está tipificado en el Antiguo Testamento por la tierra prometida o la tierra de Canaán. Pero también tú y yo somos el templo del Dios viviente en la tipología del Antiguo Pacto. Ese templo, o primero el tabernáculo de Moisés y luego el templo construido por Salomón, sabemos que tenía tres partes. Una era el atrio o patio, que es la parte exterior, y esa parte tipifica nuestro cuerpo. Luego estaba el lugar santo, que ya estaba dentro del tabernáculo mismo, que era invisible a los ojos de los israelitas, como es para ti y para mí invisible el alma y el espíritu. Pero dentro de ese tabernáculo había dos cuartos: el lugar santo y el lugar santísimo, que como veremos a futuro estaba dividido por una cortina, igual que el acceso al tabernáculo de reunión, donde estaba el lugar santo y el santísimo, también tenía una cortina para poder acceder a él. De tal manera que, sabiendo que somos el templo del Dios viviente después de la cruz, tú y yo entonces hoy tenemos también un atrio, que es nuestro cuerpo y es nuestra parte exterior. Tenemos el alma, que cumple las funciones del lugar santo, pero tenemos el lugar santísimo, a donde tú y yo tenemos acceso y libertad después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, como también estaremos mirando a futuro. Les repito, amados, que todo esto demanda verdaderamente horas de estudio. Pero todo esto nos llevó también a entender que hay dos tipos de cristianos: el cristiano carnal y el espiritual. Quiero referirme en primer lugar al cristiano carnal.
Este cristiano carnal, tipificado por el desierto y su peregrinar allí, es un cristiano que va camino a la madurez, es decir, a entrar en el Espíritu. Dice en Juan, el capítulo 2, verso 13, os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. En este cuadro vamos de abajo hacia arriba, viendo que los hijitos son los niños en Cristo. Estamos hablando del cristiano carnal. El niño en Cristo es alguien que necesita de leche, que no está ejercitado en sus sentidos para recibir alimento espiritual sólido. Y estos niños, pues, generalmente en cuanto al ataque de las tinieblas y de Satanás, muchas veces son ignorados por el enemigo, pues no le ofrecen ninguna clase de peligro para su reino de maldad. Sin embargo, un cristiano no se puede quedar siendo niño. Tiene que avanzar hasta ser jóvenes, como vemos en la segunda parte. Y dice el texto que leímos que los jóvenes han vencido al maligno. En este peregrinar de niño a joven, son muchos los ataques, obviamente, que el cristiano recibe del maligno. Pero este joven, como dice el versículo, ha crecido tanto en la sabiduría y el conocimiento de Dios que se convierte en un vencedor. Y dice, los jóvenes habéis vencido al maligno. ¿Cómo se vence a Satanás? Por entender la verdad de Dios y por saber que Satanás está vencido para ti y para mí, y que no tiene en nuestras vidas ni arte ni parte, y que es el príncipe de este mundo, y que nosotros no somos del mundo, sino que somos ciudadanos cuya ciudadanía está en los cielos, es decir, en el Espíritu. Pero de ahí, entonces entramos a los padres. Los padres son, como dice el texto, conocen al Padre, y habla de un cristiano maduro, de un cristiano que recibe y da alimento sólido, y que por supuesto es intocable del maligno. Algunos no pueden creer esta verdad, pero la verdad, hermanos, quienes hemos madurado y crecido en la revelación de la palabra, tenemos la plena convicción y la seguridad de que Satanás está vencido, de que yo estoy sentado con Cristo en lugares celestiales, sobre todo principado y potestad, que se nombró en el tiempo de Pablo y que se puede nombrar ahora, pero que como estrado de nuestros pies están los demonios y está Satanás, porque fueron vencidos por Cristo, quien es el que habita en nosotros y quien nos ha dado libertad sobre todas estas potestades y todas estas tinieblas. Sabemos que tinieblas en la Escritura habla de ignorancia. Sabemos que luz habla de revelación, de conocimiento y de sabiduría. Les repito, amados, que todo esto es sumamente profundo, pero allá apunto a que lleguemos, amados, a comprender lo que como título coloqué a este tema, que es el camino a la libertad. Ese camino comienza en Egipto, va a través del desierto y llega a la tierra de Canaán, simbolizado en el antiguo pacto. Ese camino comienza en el atrio o patio, que es nuestro cuerpo, pasa por el alma, que es el lugar santo, para tener libertad de entrar en el lugar santísimo, que es nuestro espíritu. Y por supuesto, que de niños pasamos a jóvenes, pero de jóvenes pasamos a padres. Esto para que usted entienda que la Escritura es perfecta, amados, que todo lo que está escrito concuerda de una manera precisa y perfecta, y que nuestra tarea es organizar todos estos archivos en uno solo para comprender la realidad de lo que somos y adquirir nuestra propia identidad, entendiendo que nuestra identidad es Cristo, que tú y yo tenemos hoy en esta alma la mente de Cristo,
Y de eso también hablaremos en el futuro. Así que entonces, amados, finalmente tú tienes que comprender conmigo que hay tres clases de hombres. El hombre natural, como vemos en el cuadro, arriba en el título, el hombre carnal y el hombre espiritual. La Biblia habla de estos tres tipos de hombres de manera clara. En 1 Corintios capítulo 2, que ustedes conocen. Dice 1 Corintios 2, 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Esto hablando del hombre que no conoce a Dios y que está muerto en sus delitos y pecados, aquí y a quien el apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios 2, llama hombres naturales. Pero luego también, en 1 Corintios 3, del 1 al 3, el apóstol Pablo habla del cristiano carnal, del hombre carnal, que es nacido de nuevo, pero que sigue siendo un niño espiritual. Y ahí es donde entra el meollo de todo esto, amados. Y es que muchas congregaciones locales, más que ser la iglesia de Jesucristo, parecen un jardín infantil, donde los ministros se dedican a distraer a los niños, a llevarlos de miedo en miedo, a traficar con sus almas económicamente y de muchas maneras, y no quiero profundizar demasiado sobre eso, ignorando que lo que realmente los hermanos necesitan es conocimiento, que como ya vimos, el pueblo de Israel está como está hoy debido a que le faltó conocimiento, y no solo le faltó, sino que lo desechó por completo, tanto que cuando Cristo vino, sus ojos estaban tan velados y vendados que lo crucificaron y lo asesinaron en complicidad con el Imperio Romano. Amados, el propósito del Señor es que nosotros dejemos de ser carnales para convertirnos en espirituales. Dice 1 Corintios 1 al 3, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y esto es una verdadera y asombrosa tragedia, mis hermanos. Dice el 2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Verso 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Así que, vuelvo y lo repito, a los ojos del Espíritu Santo y de mi Dios, el cristiano carnal es una de las grandes tragedias de la iglesia que no podemos ignorar. Es alguien que no está capacitado para recibir el alimento sólido, para creerlo, confesarlo y vivirlo. De tal manera que siempre anda en una lucha ahí con su carne y en una cantidad de ataduras que para él son imposibles de dejar, y muchas cosas de las cuales no les voy a hablar en el momento. Porque también está la tercera parte de clase de hombre, que es el hombre espiritual, como ustedes pueden ver. Este es un cristiano maduro, hablando espiritualmente, sabe discernir y entender el mundo espiritual, tiene una comunión real y profunda con el Espíritu Santo, que eso es que voy a hablar en el futuro, cómo lograr eso, cómo hacer para que el Espíritu Santo me revele su verdad y yo pueda vivirla. Y tiene facultades también para comprender, para discernir lo espiritual y para poderlo entender en su mente renovada, obviamente, por el poder de la palabra, bajo la unción del Espíritu Santo. Como ustedes ven, todo esto es extraordinario y maravilloso. Ellos reciben alimento sólido y son capaces de dar
alimento sólido al rebaño, a las ovejas. Dice el versículo 2, el 15. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y el verso 16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y termina el apóstol diciendo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermano, ¿tú te imaginas el privilegio que tú tienes como hijo de Dios, como creyente en el Señor Jesucristo, que es poseer la mente misma del Rey de Reyes y el Señor de Señores, que es la que nos faculta para tener la capacidad de discernir su misterio y de entenderlo, y que es la que nos capacita, como comenzamos leyendo, para conocer la verdad? Pues la promesa es, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero esa verdad, siendo hombres naturales, no la podemos entender. Siendo hombres carnales, no somos capaces de recibirla. Pero siendo hombres espirituales, estamos capacitados por Dios para crecer en el conocimiento y en la sabiduría de su misterio, para poderlo compartir con otros de manera maravillosa y, lo más importante, para poderlo vivir de una manera personal, en gloriosa libertad. Pues dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero dice, y el Hijo os hará verdaderamente libres. Porque ese conocimiento de su verdad, que es Cristo, pues Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, es lo único que puede llevarnos, amados, a vivir una vida feliz y realizada en esta tierra. Y lo más importante, a estar enteramente preparados para el momento glorioso de su venida por su iglesia, que es espiritual obviamente, y que, como sabemos, lamentablemente está compuesta de 5 vírgenes insensatas, que son los hombres carnales, y 5 prudentes, que son los hombres espirituales. La pregunta es, ¿en qué clase de esos dos grupos yo clasifico? ¿Y cómo haré para poder convertirme en un cristiano maduro? ¿Cómo haré para ser padre? ¿Cómo haré para disfrutar del lugar santísimo? ¿Cómo puedo hacer para discernir lo espiritual y vivirlo? Pues a eso será que nos vamos a enfocar en los próximos temas, para que tú tengas la oportunidad de entender cuál es el camino. El camino a la libertad es Cristo. La libertad está en el Espíritu, en el lugar santísimo. Pero obviamente todos hemos tenido que trasegar desde el atrio, que es la parte exterior y habla de nuestro cuerpo con sus pecados. Hemos entrado al alma, en donde ministramos al Dios del cielo en el altar del incienso, en donde tenemos luz del candelabro, que es la luz del Espíritu Santo, pero que alumbra los panes de la proposición que están allí sobre la mesa, que no solamente habla de la unidad del cuerpo, o de los 12 apóstoles, o de las 12 tribus de Israel, sino que habla de que detrás hay algo más que simplemente leche. Está en el arca del pacto la urna con el maná escondido, que nos concede, cuando entramos a ese lugar, sabiduría, entendimiento, madurez, crecimiento espiritual. No para llenarnos de orgullo y vanidad y despreciar y menospreciar a los que no lo entienden. No. Sino para vivir el disfrute de lo que significa realmente, amados, ser un hijo de Dios. Ser un hermano de nuestro Señor Jesucristo. Y ser hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, quien es nuestro Maestro, quien es nuestro guía y quien nos fue dado para acompañarnos en ese proceso de niños a padres. Así que, amados, quiero que le demos gracias al Señor por esta reflexión. Cualquier pregunta tú puedes escribirme a mi correo, puedes escribirme o llamarme a mi WhatsApp para irte guiando en el proceso.
Pero es tiempo, iglesia amada, que dejemos de ser niños, que dejemos de ser inmaduros, que dejemos de ser carnales y nos convirtamos realmente en hombres y mujeres del Espíritu, listos para recibir al Señor en breve, cuando Él regresa por su iglesia. Que el Señor nos ayude y hagamos una oración. Querido Señor, sé que todo esto es sumamente profundo y extenso y de horas, pero lo he resumido aquí para que podamos, Señor, seguir adelante, avanzar mucho más en cuanto a la verdad que nos liberta. Gracias, querido Espíritu Santo, por tu palabra. Gracias, Señor, por habernos concedido la posibilidad de entrar en el lugar santísimo y poder allí recibir de ti la instrucción, amado Espíritu Santo, que tiene por objetivo revelarnos todas las cosas y guiarnos a toda la verdad. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, hermoso Espíritu Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amados, gracias por su atención. No dejen de suscribirse al canal. No dejen, amados, de darle like y de tocar la campanita para que sepan cada vez que estoy subiendo un video nuevo. Y no se pierdan lo que viene, porque esto es como un camino, como una carrera que comienza y solamente termina con la meta al final. Pero lo que el Señor nos va a estar hablando de aquí en adelante es algo extraordinario y maravilloso que sin duda va a provocar tu verdadera libertad. Que el Señor te continúe bendiciendo y muchas gracias por su atención.